diciendo públicamente que sí, y no les da guayabo ni nada, y el presidente Betancur en sus 90 y punta de años, poniendo a Álvaro Gómez como testigo en una carta al puro final, en sus últimos renglones, diciendo que se acoge a la visión futurista, a los criterios de lo fundamental de Álvaro Gómez, invocando la paz, después de lo que le pasó. Hace 33 años a Belisario Betancur lo engañaron de la manera más cobarde e infame. Y no. William, y dejó el país incendiado. Recuerde usted lo que eran las FARC al comienzo del gobierno de Betancur. Era una cosa de 6 o 7 frentecitos insignificantes vueltos pedazos. Cuando se fue Belisario Betancur, las FARC tenía más de 50 frentes. Ese fue el resultado de la paz del doctor Belisario. Y el resultado de la paz del doctor Belisario fue el asalto al Palacio de Justicia, en la combinación entre el narcotráfico y el M-19. Sí, señor. Entonces, el doctor Betancur lo ha hecho divinamente, guardando un silencio solemne, un silencio profundo, dedicado a lo que a él le gusta, que es ser un intelectual, que es ser un observador, a la poesía, a escribir, a hacer buena literatura, a seguir de lejos los procesos, los problemas del país. Él decía en alguna oportunidad que un expresidente debía hacer lo que él quería hacer, un retrato colgado en una pared, y nada más que eso. Y resulta que se pone a intervenir en política, y a intervenir de frente en política, y entonces eso lo obliga a uno a preguntarle: doctor Belisario, ¿a usted le parece bien que el Partido Conservador se deje comprar con una mermelada? Es decir, que sea un partido de peculadores. Obviamente ese es un debate que él no va a aceptar. Pero entonces si no lo acepta, ¿para qué interviene? A ver, ¿para qué interviene si él no va a aceptar un debate porque no lo acepta? ¿Usted cree que el presidente Belisario nos sale al aire para discutir el tema de la mermelada? De la mermelada de senador por senador, de representante por representante, inclusive con ejemplos tan detestables como gente que está pidiendo empleos para su propia familia. Alejandro Ramírez tiene unos casos de esos. ¿Usted quiere que lo oigamos? Algunos casitos. No, pues claro, para la muestra. A ver, Alejandro, ¿qué casos tiene de estas formas increíbles de nepotismo? Pues así es, doctor Londoño. A ver, vamos. El señor Cepeda, del Partido Conservador, senador, presidente del partido, quien fuera, pide cargos para su hija, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Fincho. Sí, señor, el Fincho Cepeda pide cargos para su hija y además se queja de que en el Ministerio de Trabajo le han quitado sus puestos. Por Dios. La señora Olga Suárez, hermana del senador Óscar Suárez, pide puestos para la hija del senador Óscar Suárez, el ex senador Óscar Suárez. Encontramos casos donde piden puestos para los sobrinos. Encontramos casos en los diferentes partidos. ¿Cuáles sobrinos? Sobre todo en el Partido Conservador, Alejandro. Estamos hablando del Partido Conservador. Es que el Partido Conservador. Por favor, no enredemos las cosas. ¿Tiene otros ejemplos como estos tan detestables y tan tristes? Doctor, seguiré buscando casos. No los tiene, se dice no los tengo y se acabó. Pero ¿cómo le parece pues el Fincho Cepeda pidiendo puestos para la hija y la señora Suárez pidiendo puestos? Vicepresidencia de Santos. La vicepresidencia de Santos, mamola. Usted sabe que la vicepresidencia de Santos es para Germán Vargas Lleras. Pues claro. Y óigame, ¿está bien sentadito? ¿Están bien sentados? Usted me ve, pues mire cómo estoy amarrado. Bueno, ya no necesito doble cinturón, gracias a mi Dios. Bueno, muy bien. Pues le quiero contar que Santos gobernaría, si es que los colombianos cometen el error histórico de reelegirlo, hasta el año 2016. Es decir, del 2014 hasta el 2016. Y yo decía, pero ¿cómo hace? ¿Renuncia pretextando qué? Problemas de salud. ¿Qué renuncia presenta? William, la campaña por la Secretaría General de la ONU. Es que a Ban Ki-moon se le vence
El término precisamente en el 2016. Ay, por Dios, ay, alcanza. Y Santos lo que está haciendo en sus correrías, y Santos lo que está organizando aquí, es su ONU como César Gaviria organizó su OEA. Así fue, y Santos va a organizar la ONU y ya la está organizando, y por eso va a Rusia sin que uno sepa qué demonios va, y a la China sin que uno sepa qué ventaja saca la China. No, es a intrigar, a tratar de conseguir el botico aquí, allá, acullá, para ser secretario general de la ONU, porque teóricamente después de Ban Ki-moon pudiera tocarle a un país en desarrollo como Colombia. Entonces, 2014 a 2016, Santos. 2016 en adelante, como vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Y después del 2016, Vargas Lleras elegido 4 años más. Ese es el cáliz que preparadito. El cáliz que nos proponen para beber. No, por Dios bendito. Bueno, razón tenía Montserrat cuando recién pasadas las últimas elecciones y que eligieron a Santos. Salió en el periódico cosas de hacía 70 años y me dijo Montserrat, mira, esto es como lo mismo, Lleras. La historia se repite. La historia se repite, porque era Eduardo Santos. ¿De quién era la foto, William? ¿Cómo? ¿De quién era la fotografía en primera página que veíamos? Pues ahí se veía como se había posesionado el doctor Juan Manuel Santos. Ya se hablaba, pues, ya se estaba recordando a Eduardo Santos, se recordaba al abuelo de Germán Vargas, y se veía todo. Y entonces me decía Montserrat, lo mismo de hace 70 años. Bueno, y Bogotá, pero no esta Bogotá múltiple, generosa, amplia, que está llena de antioqueños y de costeños y de pastusos y de huilenses y de gente de todo el país, sino la Bogotá de rancia estirpe. Esa Bogotá de Santos y de Lleras. Entonces, eso es lo que le ofrecen al país. ¿Sí? Un país centralizado hasta los tuétanos, un país recostado en lo que significa Bogotá como poder político. Una Bogotá pues que está manga por obra de Petro. Entonces ahora tendría a un Santos y a un Lleras. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿Cómo le parece? La receta para 8 años más. Y el resto del país que chupe churupe. ¿Cuál de ellos ha visto un cafetal? Ninguno. ¿Cuál de ellos se ha metido? Pero metido de verdad, no en plan de turista, a un arrozal, a una siembra de algodón, a un hato ganadero. A ver, ¿cuál de ellos conoce a fondo el campo colombiano? Pues ninguno. Doctor Londoño, sí. Usted me permite hacer una corrección. A ver. Es Eduardo Enríquez Maya el que pide el cargo para su hija Lina María Enríquez Caicedo en Nueva York. El señor Fincho Cepeda pide cargos para su hijo con Aurelio Iragorri y Juan Mesa. Bueno, entonces son 3 casos. Bueno. Son 3 casos. Son Así el Fincho Cepeda, Eduardo Enríquez Maya también pide cargo para la hija Lina María Enríquez Caicedo en Nueva York. Ay, María. Bueno, y entonces ahí lo tiene, pues. Mientras el ministro de Hacienda, el heredero de Dragacol, en compañía de Santos, uno de los afortunados del beneficiadero del café colombiano, dice en España que él no sabe nada de eso, que él desconoce todo lo que está pasando. Ay, por Dios, nos quieren bobos. Nada de eso es nada de qué, William. Nada de la mermelada, nada de la repartija de puestos. Pero por favor, si fue su antecesor, el doctor Echeverry, el que habló de la mermelada sobre la tostada, él es el campeón de eso. Y no sabrá por ventura por qué razón echaron de la junta directiva de Ecopetrol a Fabio Echeverry Correa. ¿Por qué le hicieron asamblea extraordinario para sacarlo? No lo podían aguantar 2 meses. No lo podían. Después de 12 años, Fabio Echeverry, y resolvieron que era malo, y había que sacarlo en 2 meses porque no lo soportaban. Pero se ganó su buena reprimenda el señor Cárdenas. Ay, no sé por qué le digo, pero durita. Porque el doctor Fabio Echeverry no tiene pelos en la lengua y le mandó decir una razoncita muy bien dicha a quien sabemos, doctor Londoño. William, recordemos que la primera vez que el gobierno usó el término mermelada no fue despectivamente, fue para decir habrá mermelada para todos. Ah, sí, entonces decía el ministro, eso es copiado del Perú.
de Fujimori con Montesinos. Y compañeros de la mesa, ¿ustedes recuerdan cuando se anunciaba la transformación del SENA? Pues resulta y pasa que esta institución es una de las instituciones que más resguarda a los amigos de los congresistas. A ver, ¿cómo es el cuento? Es precisamente el SENA. Pero de los conservadores. El SENA, de todos los partidos. Partidos. En el SENA usted encuentra a todos los partidos pidiendo puestos allí. Lo mismo, por ejemplo, en Bienestar Familiar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el INVIAS. Hay unas entidades donde especialmente se reparten los cargos los diferentes congresistas y piden cargos porque se los quitan. De hecho, el Partido Conservador hace una fuerte crítica de que el Partido Liberal le desplaza sus puestos. Lo que ha sido el seguro social, a propósito, William, ¿qué hay de los pensionados? ¿Qué hay de los pensionados? Por decenas de miles y centenas de miles de personas que están esperando que les reconozcan la pensión. Y entonces, como estaba el doctor Ospina bastante complicado y contra la pared, nombraron otro y se acabó el problema. Pero los pensionados siguen sin pensionarse. Uy, qué tristeza. Los pensionados por invalidez y los pensionados por edad, pues jubilación por transcurso del tiempo, siguen esperando. Y no pasa absolutamente nada. Pero la promesa, doctor Londoño, es que iban a solucionar eso en un año, ¿se acuerda? ¿Sí? Un año todas las pensiones represadas se iban a resolver. Y había una tutela y la Corte Constitucional dijo que para diciembre, es decir, para hace un mes, ya tenía que quedar todo resuelto. No hay nada resuelto. La institución, ¿cómo se llama? Colpensiones. Colpensiones. Eso sigue siendo el caos de los caos. Conocemos casos, viene gente a quejarse aquí a la hora de la verdad y nos cuenta, llevo tanto tiempo esperando, paso hambre, ya no tengo quien me preste un peso para traer el mercado. Y resulta que me deben... Contrataron a más gente, le quiero decir. Sí, claro. La nómina aumentó muchísimo, se supone que eso tiene que ayudar a evacuar parte de esas pensiones represadas, que son muchas. Nada. No es por falta de gente. Sigue igual, como todo en este gobierno. Declaraciones, ¿por qué no nos declaran cuántos son los pensionados que han encontrado su decisión en los últimos meses? Nada, lo mismo, lo de las pensiones es un caos. William. Doctor, la presidenta del Consejo de Estado, esta valiente mujer, ¿le podrá abrir investigación, aunque sea de oficio, a los mermelados, empezando por Arturo Yepes, o no? Eso le corresponde al Procurador General de la Nación. Sí. Bueno. Y como al Procurador lo acaban de destituir. Claro. Entonces, lo acaban de destituir. A él no, a la Procuraduría. Eso quedó sirviendo para nada. ¿Para qué toma decisiones el Procurador si a través de tutelas aquí y allá y de enredos y de cosas y de peloteras, eso termina en que no vale nada? Dígame, otra pregunta. ¿Para qué Procuraduría y para qué Contraloría? ¡Viva la corrupción! Bueno, ¿qué vigilancia puede ejercer el Consejo Nacional Electoral frente a todo lo que está pasando con esta convención? Porque yo creo que el Consejo Nacional Electoral también tiene que vigilar eso, ¿o no? Ay, William. Pues yo le pregunto a usted, yo a veces... Si el Consejo... Recuerde que el Consejo Nacional Electoral está compuesto por unos supuestos magistrados elegidos por los partidos políticos. Entonces, si hubiera algo en el Consejo Nacional Electoral, los conservadores le dicen a los de la U, mire, usted hágame pasito y yo después le hago pasito con el partido de la U, y los dos le hacemos pasito al Partido de Cambio Radical, y todos le hacemos pasito al Polo Democrático, y ahí se reparten las cosas. Eso es la institución más absurda y más grotesca, una institución de magistrados parciales por antonomasia, por definición, porque son elegidos por los mismos que tienen interés en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Con pelos de la misma perra, como decimos en Caldas. Le quiero preguntar, ¿cuál es el tema de las conversaciones en La Habana? ¿Los 5 punticos que están enumerados y los que repite el presidente Santos? Tranquilo. ¿O esos 5 punticos más el preámbulo? ¿Cuál es el tema? Tranquilo, que el doctor Leiva que los va a contar el domingo a todos
¿Cuáles son los secretos de La Habana? Vamos a ver. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Los 5 punticos o el preámbulo también? Es todo. Pues le quiero decir que ayer las FARC le metieron otra insultada al gobierno, diciéndole que cómo se le ocurría pensar que iba a haber la paz mientras no se resolviera el tema del preámbulo. ¿Y en qué consiste el preámbulo? En toda la estructura económica y social y política del país. En todo. Entonces las FARC les dice, bueno, muy bien, y resolvemos el tema del narcotráfico, y entonces decimos que el ejército salga de las zonas cocaleras, y no hay problema, lo sacamos de las zonas cocaleras, pues como no hay quien defienda al ejército en Colombia. Eso no existe. Óyeme, doctor. Eso se acabó. Como el comandante de las fuerzas militares, sé que existe, William, ha dado por ahí declaracioncitas, el general Barrero, sí existe. ¿Cómo? Sí, existe. Existe y se posesionó. Uy, pero dígame. Por ahí ha salido hablando de los éxitos de las fuerzas militares en operaciones contra la guerrilla, que últimamente eso ha estado activo, y la Fuerza Aérea Colombiana ha seguido produciendo resultados. Y sale el general Barrera, luego existe, y luego está posesionado. Pero cuando le dicen, vea, vamos a sacar el ejército de todas las zonas cocaleras, le vamos a entregar esto a las FARC, calladito la boca. Ahí no existe. Se estrenó la fuerza de voluntad. Ni existe el comandante del ejército. María. Y sobre ese particular también guarda silencio el señor ministro de Defensa. Ay, María. Que es tan radical en sus puntos de vista, que es tan transparente, que es un hombre maravilloso, que enfrenta a la guerrilla, le una partida de terroristas que no merecen credibilidad, cuando dicen, bueno, pero es que lo que proponemos es que en todas las zonas cocaleras salga el ejército y nos dejen manejar a nosotros la cosa. ¿Qué tal? Nadie dice nada, salvo el general Ruiz Barrera, el presidente de ACORI. No más. No más. Pero ¿eso qué significa, doctor Londoño? Que hay dos agendas dentro del gobierno. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos y sus negociaciones con las FARC, y por el otro lado, el ministro de Defensa hablando lo que puede hablar, entre comillas, representando al ejército, porque son dos discursos diferentes. Claro, pero sobre este tema si hay uniformidad, la uniformidad del silencio, porque es lo que nos están preparando. Porque son las zonas de reserva campesina. Mire, ya entregaron el Catatumbo. Es que lo dije en el diario El Tiempo miércoles que pasó. Sí, señor. El Catatumbo ya lo entregaron. El Catatumbo está en manos de la guerrilla. Por cuenta de un señor McMaster, Bruce McMaster. Sí, claro, que tiene nombre de tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces estamos llevados. El presidente de la ANDI. Es que una de las cosas que se tomó el presidente Santos fueron las entidades gremiales. Se tomó la ANDI con el señor McMaster. Sí. Y se había tomado Fasecolda con el señor Botero, con Jorge Humberto Botero. Salió un amigo del presidente Uribe, su primer ministro, el hombre definitivo en la reconstrucción económica del país, el doctor Roberto Junguito, y salió Jorge Humberto Botero, enemigo declarado del presidente Uribe, después de que fue uno de los hombres que más favores recibió del presidente Uribe. Al doctor Uribe le encantaba nombrar enemigos, qué cosa tan... sí, claro. Sí, para que hablemos claro, eso sí, pues. Claro. Sí. Y este sí que forma parte del elenco de los traidores, y ese es el presidente de Fasecolda. Ellos se van metiendo y quieren sacar a José Félix Laforí y le han hecho todos los viajes imaginables. Van por él, claro, pero han ido por él desde hace rato para meter un amigo ahí. Y entonces el de la Federación de Cafeteros es hombre de ellos, absolutamente de ellos. Entonces se han tomado también el poder gremial del país y entonces nadie replica, nadie discute, nadie dice nada, porque tienen el poder político y porque tienen el poder empresarial. Y ahora quieren quedar con el Partido Conservador, porque acabar de rematar. Bueno, los partidos los quieren todos a punta de mermelada, a punta de peculado. Esto es un peculado. Y entonces, ¿cómo le parece? El partido heredero de Mariano Ospina Rodríguez, cuyo texto sobre la corrupción hemos leído y releído, tomado de los sueños de Luciano Pulgar. El partido que fue el partido de la pulcritud. ¿Usted recuerda lo que era Guillermo León Valencia? ¿Usted recuerda que llegó pobre y que salió pobre?
Usted Claro. recuerda que tenía un hijo suyo de secretario general, creo que con sueldo de 5 pesos mensuales, 5 pesos, porque tenía que tener un sueldo. Y que alguna vez le dijeron algo de él y dijo, si yo llego a saber que un hijo mío Lo cuelgo en la hace Plaza una Bolívar. cosa indebida, o lo fusilo, o Sí. alguna cosa de esas. Ese era Guillermo León Valencia. Y de Mariano Ospina Pérez nunca se pudo decir una palabra en materia de honestidad. Y sobre Laureano Gómez, ¿qué se pudo decir? Exacto. Y entonces ese es el Partido Conservador de hoy, Uy, lleno de mermelada. ¿Ah? qué vergüenza. ¿Cómo Doctor, le parece?